Siguiendo con el diplomado de Ingeniería Civil, ahora en este módulo vamos a hablar de lo que sería el transporte e infraestructura vial. Ahora fíjense, dentro del marco de la formación de ingenieros y profesionales integrales, resulta de fundamental interés la iniciación dentro de áreas de especialización. En este caso vamos a hablar o correspondería al área de vialidad. Para tal fin, haré una breve consideración sobre la clasificación de las vías de comunicación y especialmente me enfatizaré en las vías terrestres denominadas carreteras. Aquí vamos a tocar un poco lo que serían definiciones básicas de un proyecto, pero basado en las carreteras. Entonces, un proyecto de una carretera no sería más que el estudio de una vía de comunicación que va a obedecer a la necesidad de desarrollo de un país o una región. También podemos decir en estas definiciones básicas de un proyecto para una vialidad que la decisión de su construcción va a obedecer a un proceso de planificación. Otra sería que la elaboración del proyecto, en un proyecto vial, es la etapa intermedia entre la planificación y la construcción. Y aquí tiene una participación especial lo que se va a denominar o lo que se denomina el ingeniero vial. Entonces, vemos que para un proyecto de una carretera, primero se debe hacer un estudio de una vía de comunicación. Se toma la decisión para la construcción de esta vía mediante un proceso de planificación en el cual se elabora este proyecto que va a estar dirigido, que va a estar a cargo el ingeniero vial. Ahora, el proyecto de una carretera es precedido por la selección de la ruta. Esta ruta va a ser la base preliminar para luego llevar a cabo lo que sería la localización del eje definitivo del proyecto, la selección de las curvas de enlace que se vaya a tener en esta ruta y la determinación de los volúmenes de tierra. Para el desarrollo del proyecto se requieren de un análisis y un conjunto, de conjunto partiendo de su función dentro del sistema vial y luego continuar con el estudio de trazado, geometría y otros aspectos importantes dentro de lo que es el proyecto vial. Ahora, no todos los proyectos vial van a partir de una carretera nueva o el diseño de una nueva vía. También, cuando hablamos de proyectos de vialidad, tenemos que hablar de mejoras de las vías. Estas mejoras se deben contemplar acorde con la jerarquía que va a tener la vía. Ya vamos a ver más adelante cuáles serían las jerarquías de las vías, cómo se clasificarían las vías o cómo podemos identificar cada una de las vías. Entonces, estas mejoras se deben contemplar acorde con la jerarquía de la vía y el crecimiento de la demanda, de manera que el cambio se pueda realizar sin obstáculos previsibles. Ahora, entonces, ya viendo todo un poco estas definiciones básicas de lo que sería un proyecto vial, la pregunta entonces es, ¿qué es un proyecto vial? Un proyecto vial no es más que una propuesta de acción que me va a involucrar los siguientes aspectos. Primero, el proceso de localización del eje de la carretera, o lo que se conoce también como línea central. Este eje de la carretera es esa primera ruta que se traza. Recuerden que cuando hablamos de el diseño o el estudio de las rutas de una vía, al principio va a tener varias alternativas, pero entre esas varias alternativas son los que son las líneas, estas líneas que el arquitecto o el ingeniero a cargo del diseño va a marcar sobre el terreno, sobre la hoja de papel que representa el terreno, el trazado de lo que sería la localización de ese eje, esa línea central
que posiblemente se vaya a convertir en la carretera. También me involucra el replanteo del terreno. Cabe destacar que no muchas veces cuando se diseña, muchas veces para proyectos en provincias o en zonas alejadas de lo que son las principales ciudades, no se hace este replanteo en el terreno, sino que con la información tomada, el arquitecto o el ingeniero a cargo del proyecto realiza el trazado de la vía y realiza todo el diseño de la carretera sin ni siquiera ir al sitio. No van al sitio una vez ya cuando se está el proceso de construcción. Y eso genera dificultades cuando se está ejecutando, cuando se está construyendo la vía, porque cuando se hace este diseño nada más en la oficina, hay pequeños detalles o a veces grandes detalles que no son tomados en cuenta o que en la información recabada no se veían, pero que sí están en el terreno. Entonces esto va a llevar a posibles atrasos en la ejecución de la vía. Por eso se debe hacer un replanteo en el terreno, oír, estudiar, ver en realidad cómo está la zona más allá de la información que se tenga física y digitalmente. Por supuesto, va a involucrar la referenciación de la vía. Esta referenciación de la vía se hace a través de GPS o estaciones totales. También va a involucrar lo que sería la geometría de la vía. Recuerden que cuando hablamos de una vialidad estamos hablando de líneas y curvas. Estas líneas y curvas me van a representar lo que sería la geometría que va a tener la vialidad, o en este caso, la vía de comunicación. Y otro aspecto importante a tomar que me involucra lo que es una acción de un proyecto vial, una propuesta de un proyecto vial, es el análisis paisajístico del trazado, y no solamente del trazado de la vía, sino de todo lo que pueden involucrar sus áreas adyacentes. Estos análisis paisajísticos los podemos ver o se tienen que producir cuando se diseñan avenidas. Es importante todo lo que es el paisajismo, no solamente los elementos propios de la vialidad, como serían los brocales, aceras, sino que también debemos tomar en cuenta, y hoy en día se está tomando cuenta mucho la interacción de lo que es el ingeniero o el campo de acción del ingeniero con el ambiente. Entonces debemos tomar en cuenta lo que es el paisajismo dentro de un proyecto vial. También establecer el establecimiento de sistemas de drenaje. Si algo se necesita recoger durante la vida de un proyecto es cómo fluyen las aguas pluviales. Entonces aquí los sistemas de drenaje van a ser de gran importancia porque va a permitir que la vía cumpla con su función. ¿Qué va a ser su función? La comunicación o el paso del tránsito de vehículos. Y unas vías donde llueva y se inunde no va a permitir dicha función, y más si esta vía no está en las condiciones óptimas, que pueda tener huecos, baches. Entonces no va a cumplir con su finalidad como tal, que vaya a permitir un paso seguro de los vehículos. Entonces se debe tomar en cuenta el sistema de drenaje, cómo recojo las aguas, cómo se recogen las aguas y hacia dónde van a ir drenadas, bien sea por la ubicación de la zona a través de pendientes, y estas, si están en zonas costeras, hacia el mar, o en ciudades donde no tenemos grandes pendientes, sino que son terrenos más planos, recogerla y llevarla hacia cada uno de los sistemas de drenaje existentes. Por supuesto, estas propuestas de acción de un proyecto vial también debe involucrar lo que es la estimación de las cantidades de obras a ejecutar para la elaboración de este proyecto, la redacción de los informes y todas las memorias que acompañen a los planos. Entonces, como vemos, haciendo esta introducción, nos estamos involucrando en todo lo que sería el transporte e infraestructura vial desde el punto de vista desde un proyecto. ¿Esto por qué?
porque como veníamos hablando ya de lo que era un proyecto, de la planificación de un proyecto, de la gerencia de construcción de un proyecto, no quería dejar de lado la parte del proyecto dentro de lo que es un proyecto vial o una infraestructura vial. Ahora, ¿qué es la ingeniería vial? ¿Qué sería la ingeniería vial y de tránsito? Bueno, es la rama de la ingeniería que trata del planeamiento y diseño geométrico de las calles, carreteras y superficies adyacentes, como serían estacionamientos y terminales. Pero, ¿qué es una calle o una carretera? No es más que una infraestructura diseñada para la circulación de vehículos, y no solo de vehículos, también del pase de peatones, donde en estos vehículos, como sabemos, dentro van a llevar a los usuarios, el conductor y los pasajeros. Entonces, ya teniendo claro que es una carretera, que es una infraestructura diseñada para la comunicación la circulación de vehículos, vemos que dentro de la ingeniería vial, estas carreteras deben ser diseñadas y planeadas, así como también su relación con otros medios de transporte, para el logro conveniente, seguro y eficiente del movimiento de personas y bienes, porque cuando hablamos de ingeniería vial, cuando hablamos de transporte, cuando hablamos de tránsito, lo que queremos es que un movimiento seguro y eficiente, o una circulación, en este caso, de vehículos que sean seguros, que sea segura y a su vez que sea eficiente. Entonces, dentro de la ingeniería vial hay que destacar la participación que va a tener el ingeniero vial y de tránsito. ¿Cuál sería el objetivo del ingeniero vial dentro de lo que es la vialidad, de un proyecto de vialidad? Bueno, él debe lograr una corriente de tránsito, en primer lugar que sea eficaz, en segundo lugar que sea fluida y por supuesto que sea rápida, y al mismo tiempo prever de accidentes, es decir, que sea segura, que las carreteras, que estas infraestructuras que se planean y se diseñan, deban cumplir con que sean eficaces, que a su vez sean fluidas en el estudio del tránsito, que sean rápidas, pero que al ser rápidas también permitan evitar lesiones, o sea que deban ser seguras. ¿Cuál sería el campo de acción del ingeniero vial y de tránsito? Para lograr el objetivo propuesto, sea que las carreteras o la infraestructura tengan un tránsito eficaz, fluido y rápido, el ingeniero vial y de tránsito va a intervenir activamente en lo que es en los campos de planeamiento, diseño operacional, construcción y mantenimiento de las vías. Ahora bien, el ingeniero vial o de tránsito realiza su intervención a través, como ya lo veíamos, de la planeación de los sistemas de transporte, el diseño geométrico de las vías, operación y control del tránsito y en las medidas operacionales. Pero, ¿cómo interviene en lo que aquí se define como la planeación de los sistemas de transporte? Bueno, él va a intervenir a través del análisis del estudio de los suelos o del uso del suelo, de la determinación de las rutas, determinar cuál es la ruta más idónea, o sea, si voy a comunicar dos pueblos, dos caseríos, cuál sería la ruta desde donde parte hasta dónde termina, hasta su destino final, pero evaluándola en todo el proceso, desde que nace, desde donde se va a iniciar esta vía hasta donde va a terminar. Otra manera en la que interviene en la planificación de los sistemas de transporte es en el tipo, la capacidad y la demanda de transporte que vaya a tener esta vía. Y por supuesto en las proyecciones del tránsito. Esto habla de la planificación de los sistemas de transporte,
Pero, ¿cómo interviene en el diseño geométrico el ingeniero vial? Bueno, en la asignación de los alineamientos, por supuesto en evaluar el control, porque debe haber un control de los accesos a la vía, en el diseño de vías, terminales, estacionamientos, así también como en el rediseño de las vías ya existentes. ¿Qué más? En el establecimiento de normas para desarrollos urbanos y derechos de vía y todo aquello que incluya el diseño de esta carretera. Y la previsión de corredores de transporte. Esto en cuanto al diseño geométrico de la vía. Tiene que manejar lo que son los controles de acceso, el diseño de vías, de la vía propia, de los terminales, estacionamientos, todas aquello adyacente a la vía, y en el establecimiento de las normas para el desarrollo urbano. Ahora, en las operaciones, en operación y control, el ingeniero de tránsito o el ingeniero vial interviene a través del análisis de la proyección, instalación. Se tiene que proyectar, se tiene que instalar, la proyección, instalación y operación y mantenimiento de los diferentes dispositivos de control que se vayan a establecer para el tránsito. También en la optimización del sistema vial. ¿Cómo? Mediante la aplicación de medidas correctivas e intersecciones y sitios de alta peligrosidad. Debe también hacer la planificación de medidas operacionales, tales como cómo se clasifica la vía, sitios destinados a estacionamiento, cuáles serían los giros permitidos o si no se va a permitir giros en ciertos accesos, giros prohibidos, lo que llamamos no se permite un giro en U en cierto acceso, los límites de velocidad y el control peatonal que se deba tener, porque hay vías que ciertamente van a ser exclusivas, que deben ser exclusivas para el paso de vehículos y va a depender de su clasificación o dentro de su función en la vía. Tenemos que tomar en cuenta que estas vías también van a ser usadas por los peatones. Bueno, yéndonos a países ya desarrollados, también ya la vía se debe tomar en cuenta el paso de vehículos de dos ruedas, motocicletas, bicicletas, en ese crecimiento y auge que tienen ya lo que son las grandes ciudades o los grandes urbanismos. Y también en lo que es la operación y el control de tránsito, el ingeniero vial debe velar por la vigilancia del sistema. Y en las medidas operacionales va a participar en todo lo relacionado con los establecimientos de lo que van a ser las normas, las leyes, reglamentos que regulan el tránsito, dependiendo de donde está ubicado en la zona del país, así como su educación, educar, la vigilancia y información a todos los usuarios de las diferentes vías de comunicación. Entonces aquí vemos cómo el ingeniero vial, el ingeniero civil en este caso, enfocado, especializado en lo que va a ser la vialidad y el tránsito, va a intervenir en todo lo que es el estudio del tránsito para la hora de la planeación, el diseño, operación y control de dicha vía. Venimos hablando de lo que sería un proyecto de vialidad. Hablamos de cómo se involucra el ingeniero vial y cómo debe manejarse dentro de la planeación en los sistemas de operación de control del tránsito de una vía. Pero debemos definir, cuando hablamos de transporte, cuando hablamos de infraestructura vial, ¿qué es un transporte? Cuando hablamos de transportarse, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y en este caso, transporte dentro del punto de vista de lo que sería la ingeniería vial. No es más el transporte que el movimiento de personas y bienes de un sitio a otro. El mismo ejerce una función primordial en el desarrollo económico de los pueblos, ya que hace posible su desarrollo social y cultural al permitir la interacción de las personas y comunidades.
Entonces, ¿por qué nace la ingeniería vial? Nace porque el ser humano necesita transportarse y necesita moverse. Desde sus inicios la humanidad colonizó los continentes, colonizó las ciudades, colonizó los espacios terrestres, como movilizándose. En un principio usando únicamente sus piernas, caminando. A medida que fue conociendo o que fue dominando las especies, utilizó el caballo, el cual lo utilizamos como una unidad de fuerza en los vehículos. El caballo, después, con el descubrimiento de la rueda, vino la carroza, estos carros jalados por caballo, hasta que llegamos a los vehículos. Y los vehículos nos permitió comunicarnos más rápido, pero al descubrimiento o a la realización de los vehículos vino entonces las vialidades. ¿Por qué? Porque se debían proteger estas vías de comunicación por las cuales se transportaban. En un principio, imagínense una carroza. Una carroza, cuando nace este descubrimiento, cuando se empieza a implementar, las vías estaban diseñadas para el uso nada más de animales, caballos, camellos, búfalos, dependiendo de la cultura. A la carroza, al tomar en cuenta la carroza, se debían hacer vías nuevas. Vías nuevas, ¿por qué? Porque se necesitaba comunicarse. Y recuerden que, más que todo, cuando hablamos de crecimiento, de desarrollo de las ciudades o de los países, es ese crecimiento económico. El hombre se movilizó desde un punto de vista social porque para hacer crecer su economía. ¿Cómo? Bien sea en la venta o en compra de productos. Entonces, el transporte no es más que el movimiento de bienes y personas. Pero cuando hablamos de transporte tenemos que hablar de dos cosas, o saber identificar qué serían los medios y qué serían los modos de transporte. Entonces, ¿qué son los medios de transporte? Los medios de transporte son las diferentes vías por las cuales nos movilizamos. Entonces, cuando hablamos de medios de transporte, el medio no es más que la vía. Y según los medios que se utilizan, según las vías que se utilizan, se clasifican en terrestre, que tenemos terrestre, carretero, puede ser ferroviario, puede ser acuático, puede ser flujo continuo, el uso de tuberías o correas transportadoras, también aéreo y no motorizado. Entonces, los medios de transporte son las diferentes vías, y en estas vías tenemos las vías carreteras, vías ferroviarias, tenemos el sistema de navegación acuático, pues nos podemos transportar a través de correas, aéreo, a través del espacio aéreo, y por supuesto el no motorizado. Entonces, si los medios son las diferentes vías por las cuales nos movilizamos, ¿qué son los modos? Bueno, los modos de transporte son las diferentes formas o maneras disponibles para trasladarse en los diferentes medios o en las diferentes vías. Un ejemplo más claro, entonces, si el medio es una avenida, el modo podría ser un carro o una moto, porque son las diferentes formas en las que nos movilizamos. Entre los medios de transporte vamos a tener, aquí sí, el transporte, que es la forma, como es la forma. Entonces, por eso cuando hablamos transporte carretero, tenemos el transporte ferroviario, vamos a tener el transporte acuático. En el transporte ferroviario sería el tren. En este caso ya no sería la vía, sino el tren como tal, por eso el transporte ferroviario. En el transporte acuático puede ser un barco o una lancha, cualquier medio que nos permita, una canoa, movilizarnos. O cualquier forma, cualquier modo. El transporte aéreo, un avión, sería la forma en utilizar lo que sería este modo de transporte. El de flujo continuo y los transportes no motorizados. Entonces, cuando hablamos de transporte, se habla del desplazamiento, del movimiento de personas y bienes, y entre ese transporte vamos a tener los medios, que son las vías, donde nos movilizamos, y los modos, que es cómo nos movemos a través de estas vías.
Ahora, ¿qué es la planificación vial entonces? Es un proceso en el cual se establece claramente el propósito de una carretera. Cuando vemos la planificación vial, va a ser todo aquel proceso que va a determinar cuál va a ser el propósito o para qué se va a construir esta carretera, o de la intervención para mejorar las características y condiciones que va a tener esta carretera. Entre los posibles propósitos de una planificación vial se va a tener en cuenta se tiene que tomar en cuenta la disminución de los costos de transporte de áreas ya desarrolladas. Cuando hablamos de planificación vial, recuérdense que queremos movilizarnos, se quiere permitir el libre flujo de movimiento en las ciudades. Entonces, las vías tienen que disminuir los costos o el tiempo de transporte en áreas, o se busca, en áreas ya desarrolladas. También aminorar la congestión del tráfico, sobre todo en grandes países o en grandes ciudades. Una de las principales razones por la que se debe implementar o la que se debe utilizar la planificación vial es para aminorar las grandes congestiones que se producen debido al gran volumen de vehículos que tenemos utilizando las diferentes vías. También la planificación vial va a obedecer a un motivo de esparcimiento y turismo. Llegar a zonas turísticas, cuando vemos estas nuevas ciudades que se crean ya en zonas alejadas, o como se dio en Dubái, en el desierto, pues entonces también la planificación vial va a llevar a este esparcimiento turístico, porque se necesita llegar a estas nuevas áreas. Va a influir, o su propósito va también a influir en lo que sería la disminución de accidentes, porque se quiere que una vía, aparte de rápida, deba ser segura. Va a servir de apoyo a planes de desarrollo, incentivar las inversiones privadas en áreas no desarrolladas actualmente por falta de accesibilidad. Voy a destacar esta: incentivar las inversiones privadas, la inversión privada, incentivar, llamar a aquel empresariado a que se desarrolle en áreas actualmente olvidadas, dejadas de lado, quizás con muchos recursos exponenciales a ser explotadas, pero que no se tenía accesibilidad. Entonces, en ello va a ayudar lo que es la planificación vial. Y por supuesto, cumplir una función netamente social, por nombrarles alguna. Cabe destacar que la elaboración de un proyecto vial debe ser justificable, se debe justificar, sobre todo cuando el mismo genera o va a generar un inmenso gasto de inversión en la administración pública, cuando hablamos que el Estado es el garante del desarrollo urbanístico de esa planificación vial. Y para ello es necesario conocer los factores que justificarían la elaboración de un proyecto vial. Estos factores que van a justificar, por lo menos la planeación o la elaboración de un proyecto vial, serían la factibilidad, que sea factible tanto técnica y económicamente, la vía que se va a elaborar, la armonía del proyecto con los factores sociales y ambientales del entorno, la superación de un nivel de servicio deficiente, o sea, mejorar una vía actualmente, mejorarla en el sentido de, por sus condiciones en su estado como está, bien sea de una repavimentación, o mejorarla ya en cuanto a sus accesos, cómo permite esta vía el manejo o la movilización de los vehículos dentro del desarrollo urbanístico.
Por supuesto también la adecuación de las facilidades de transporte con el orden cronológico del desarrollo previsto en el ordenamiento territorial vial. Y también otro factor que puede justificar un proyecto o la planificación de una vía es estrategias de defensa y de soberanía nacional. Continuando con lo que es este módulo acerca de lo que sería el transporte e infraestructura vial, cuando hablamos de las vías tenemos que saber clasificarlas, porque de ellas va a depender saber cómo me transporto en ella o identificar en qué vía nos estamos transportando. Las vías se pueden clasificar de muchas maneras, de distintas maneras. Ahora, si podemos decir una clasificación general, podemos nombrar una clasificación general, sería en 7 tipos, que podríamos clasificar las vías en lo que sería según su importancia, podemos clasificarlas según la importancia que tenga, según la corriente de tránsito que maneje la vía, también se podría clasificar según la designación demográfica, según la designación oficial que vaya a tener cierta vía, según su transitabilidad, según el tipo de terreno y también según el número de canales. Esto es una manera general de clasificar la vía en estos 7 tipos. Pero vamos a clasificar, a ver cómo se clasificarían las vías desde un punto de vista administrativo. Para considerar la clasificación de las carreteras, se debe tomar en cuenta la clasificación administrativa adoptada por el MTC. También debe tomarse en cuenta sus características funcionales y características geométricas. Entonces aquí ya habíamos visto esa clasificación general, pero aquí sí vamos a ver cómo se clasificarían las vías administrativamente y cómo se clasifican según sus características funcionales, según su función y según su geometría, según su diseño, cómo están diseñadas, según para qué sirven, cuál es su función y según cómo fueron diseñadas también las podemos clasificar. Ahora, pero administrativamente las vías se clasifican en vías troncales, vías locales, vías ramales y vías subramales. ¿Qué sería una vía troncal? Según la clasificación administrativa, las vías troncales son vías que contribuyen a la integración nacional, preveyendo la conexión interregional y la comunicación internacional. Vemos ahí la simbología que van a tener o que tienen lo que es las vías troncales. Muestra así su simbología. El número representa la vía por la que me estoy o la que se vaya a estar desplazando. En este caso porque no vamos a tener solamente una vía troncal, vamos a tener varias vías troncal porque como ven son vías que contribuyen a la integración nacional y puede ir por la troncal 1, troncal 2, troncal 3, troncal 4, indistintamente cuántas troncales haya en el país. Estas vías deben estar identificadas claramente con un letrero al lado de la vía para que el usuario se pueda identificar o pueda ubicarse por donde se está trasladando. Entonces, las vías troncales son las que me contribuyen a la integración nacional y por supuesto proveyendo la conexión internacional y la comunicación internacional. Mientras que las vías locales son vías más de interés regional, más de comunicación entre regiones, entre estados, entre provincias, que van a permitir la comunicación, como ya lo decía, entre centros poblados. Deben poder orientar el tránsito proveniente, ya me recogen el tránsito proveniente de las ramales y subramales que ya vamos a ver, y van a dirigirlo, van a orientar, lo van a llevar, me van a permitir llevar el tránsito o los vehículos de estas vías ramales, subramales, toman las vías locales o acceden a las vías locales y de las vías locales pueden salir hacia lo que son las vías troncales. También, aquí vemos su simbología, un círculo,
y por supuesto el número. Si me estoy transportando en una local número 4 en X ciudad o X provincia. La clasificación administrativa, como ya lo mencionaba en las locales, también existen las ramales. Y las ramales van a ser unas vías de interés más local. Si las locales eran regionales, estas son más locales. Entonces, conectan diversos centros generadores de tránsito, o sea, aquellas pequeñas ciudades, provincias, que generan, por supuesto, afluencia de tránsito de vehículos. Estas vías conectan esos distintos centros poblados y van a orientar estas corrientes de tránsito hacia la red, bien sea local o troncal. Es una vía con menor importancia, por decirlo así, de lo que sería la vía local. Y también tenemos las subramales, que son vías de interés, al igual que la ramal local, pero que conectan pequeños caseríos o centros generadores de tránsito. O sea, porque hablamos centros generadores de tránsito, todo aquel que me permite el paso de vehículos a motor, vehículos en 4 ruedas, vehículos en 2 ruedas, van a ser generadores de tránsito. Entonces, ya sabemos que la vía me permite el movimiento, orientar el movimiento del tránsito, y esta la va a orientar hacia las vías de mayor jerarquía. Son vías pequeñas, incluso pueden ser vías que no estén ni asfaltadas o pavimentadas. Son unas vías de, como lo dice aquí, de pequeños caseríos o pequeños centros poblados. También, al igual que la ramal, allí vemos su simbología y que debe estar identificada, porque recuérdense que cuando hablamos de transporte vial también debemos saber identificar, no solamente el ingeniero vial a la hora del diseño de la planeación de la vía, sino también los usuarios saber identificar las vías por las cuales se están movilizando. Ahora bien, ya vimos cómo se clasifican las vías según su administración, según cómo se administran. Ahora, pero según su función, en las vías se toman en cuenta las características propias de las corrientes de tránsito, cómo se mueve el tránsito a través de ellas. Es la más utilizada en la planificación vial de una región. Se utiliza mucho la clasificación vial para lo que es la planeación o la planificación de una vía. Según su función, las vías se van a clasificar en arteriales, en colectoras y en locales. Ahora, ¿qué es una vía arterial? ¿Cómo yo identifico que una vía va a ser arterial? Bueno, porque es donde va a predominar el tránsito pesado. Va a ser lo que aquí en Venezuela podríamos decirlo, se conoce como una nacional, como la vía nacional, que si lo vemos dentro del punto de vista de la clasificación administrativa sería la troncal también. Pero en función de cómo maneja las corrientes de tránsito, la vía va a ser una vía arterial, aquella donde predomine, donde haya un gran número de pasos de vehículos. Y sobre todo de vehículos pesados, de gandolas, camiones, de vehículos de varios ejes. También tenemos lo que son, según la clasificación funcional, las vías colectoras, que estas van a recoger, las vías colectoras recogen el tránsito generado por el entorno. Son aquellas vías principales en lo que serían los estados o los municipios, y van a recoger, me permiten recoger todo ese tránsito generado por las diferentes comunidades. Y las locales son unas vías, por supuesto, que van a tener menos corriente de tránsito, pero que prevé el acceso a desarrollos adyacentes, me permite comunicarme a poblados más alejados o no tan centralizados. Entonces, según la clasificación funcional, tenemos arteriales, que es donde domina el tránsito pesado, las colectoras, que recogen el tránsito generado por estos entornos, por estos ciudades o grandes poblados, y las locales, que prevé, que me lleva el acceso, permite el acceso a desarrollos adyacentes, a
pequeños pueblos. Ahora, según su geometría, ya habíamos visto, según su función, según cómo se maneja el tránsito en las vías, se clasifican en funcionales, perdón, en arteriales, locales, en arteriales, colectoras y locales. Y según su geometría vamos a tener lo que son autopistas, vías expresas y carreteras. En la clasificación geométrica se toma en cuenta las características geométricas que tengan las carreteras. Ahora, ¿qué es una autopista? A veces hemos escuchado, sabemos lo que es una autopista. Ahora, pero como ingenieros sabemos identificar una autopista. Bueno, si no sabemos, ahora vamos a saber. ¿Por qué? Porque las autopistas van a ser vías con divisorias físicas, van a tener una división física continua entre ambos sentidos del tránsito y con un control de acceso total. Cada calzada debe tener una franja de estacionamiento de emergencia, que se conoce como hombrilla. Entonces, a veces hemos dicho, mira, ¿por dónde vas? ¿O por dónde vienes? Dime más o menos para saber a qué hora llega. No, voy por la autopista. Ahora, ¿qué es una autopista? Entonces, una autopista lleva su nombre debido a que la estamos clasificando según su geometría. Y según su geometría, la autopista van a tener una divisoria, van a tener un elemento físico continuo que me va a dividir el sentido de ambos tránsitos, del tránsito, o sea, los que van en un sentido, bien sea de derecha a izquierda, entre los que vienen de izquierda a derecha, por decirlo de alguna manera. Como lo vemos allí en la imagen, tienen esta estructura que la divide continuamente. Pero entonces, ¿qué serían las vías express o las vías expresas? Las vías expresas, al igual que las autopistas, también van a tener una divisoria física, una división que me van a dividir ambos sentidos del tránsito. Pero que van a tener aperturas ocasionales, me van a permitir los retornos. En una autopista, una vez que entramos en una autopista, como les decía, tiene un control de acceso total, entré, ya no salgo hasta el final de la autopista. Para retornarme tengo que llegar al final de la autopista y devolverme, mientras que las vías express sí me va a permitir hacer estos retornos, porque va a tener aperturas ocasionales, con control parcial de acceso, si me va a permitir, como les decía, acceder a ella o devolverme en cierto tramo de la vía. Cada calzada, al igual que la autopista, debe tener por lo menos una franja de estacionamiento de emergencia, el cual denominamos hombrilla. Ahí vemos un ejemplo de lo que sería una vía expresa, que posee también controles de acceso. Cuando hablamos de estos controles de acceso son semáforos y rayados. En una autopista no vamos a encontrar un semáforo por el tipo de vía. Y por último, según su clasificación geométrica, vamos a tener lo que son las carreteras. ¿Qué son las carreteras? Son vías, pero sin divisoria física. O sea, cuando hablamos de una carretera, es una vía que no tiene una divisoria física entre ambos sentidos del tránsito. Entre los que van y los que vienen, no hay nada que los separe más allá que el rayado y la habilidad de conducción de cada piloto, de cada conductor. La calzada puede tener un canal o más de uno por sentido. Y se recomienda, al igual que la vía express, esto en cuanto a su geometría, de las autopistas, que tenga un hombrillo a cada lado de la calzada para el resguardo de vehículos por alguna falla que pueda tener el mismo. Entonces, ya aquí vimos cómo se clasifican las vías. Las tenemos clasificación administrativa, clasificación funcional, que va a depender de cómo maneje el tránsito, y la clasificación geométrica, que es función a las características propias de la vía. Ahora, hay unos parámetros a tomar en cuenta en lo que es el transporte, en lo que es la planificación vial o un proyecto de carretera. Estos parámetros de diseño son aquellos que hay que tomar en cuenta en todo proyecto de la vía. Para todo proyecto de la vía hay que tomar en cuenta estos parámetros que influyen directamente en el diseño geométrico. Estos parámetros van a influir en lo que sería la geometría de la vía, que ya sabemos cómo se clasifica. La geometría de una vía o una carretera. Estos parámetros que les estoy hablando no son más que
la velocidad, el tránsito y el vehículo tipo. ¿Qué es la velocidad? Un concepto de velocidad que podría darle fácilmente es que la velocidad se define como el espacio recorrido por un cuerpo entre el tiempo que se tarda en recorrerlo. Eso sería una definición básica de velocidad. Pero vamos a ver aquí lo que tengo en la diapositiva. Cuando se habla de una vía perfecta o muy buena, se asocia esto al tiempo necesario para recorrerla y las condiciones presentes para, por supuesto, poderla recorrer, lo cual está relacionada directamente con la velocidad permitida o las velocidades alcanzables que desean algunos conductores. Entonces, cuando hablamos del diseño de una vía, o cuando hablamos que una vía puede estar en muy buenas condiciones, va a depender de cómo me mueva yo en ella, o de cómo me traslade a través de qué, de la velocidad que me permita alcanzar, o la velocidad en la cual yo pueda recorrerla. La velocidad que puede alcanzarse una vía va a estar relacionada, la que el conductor pueda alcanzar una vía va a estar relacionada con 5 variables. Estas son la función de la vía dentro del sistema de transporte, qué función tenga, ya vimos según su función. Si es, por supuesto, en una vía arterial, se me va a permitir alcanzar mayores velocidades que en una vía local. El presupuesto destinado para su construcción también me va a influenciar mucho en la velocidad. Las condiciones topográficas, el relieve que vaya a tener y, por supuesto, las condiciones ambientales de la zona, tomar en cuenta la neblina, las nevadas. Estas condiciones ambientales también me van a influir en cuanto a la velocidad que pueda tomar la vía. Y la cuarta sería las intensidades de tránsito a satisfacer. Y por último, variedades permitidas, las diferentes velocidades de proyecto que se vaya a tomar. Porque cuando tomamos en cuenta las velocidades, recuérdense que vamos a tener en lo que es la elaboración de un proyecto, en la planificación de un proyecto de una vía, vamos a tener lo que es la velocidad de circulación, la velocidad de recorrido y también la velocidad de proyecto. Pero aquí nada más estamos tomando generalmente este parámetro que es importante a la hora de el diseño de una vía, que sería la velocidad. El otro parámetro a tomar en cuenta en cuanto a la planeación de una vía es el tránsito. Este me va a representar uno de los datos más importantes en la elaboración del diseño de vial, porque el tránsito, tráfico como tal, va a ser el movimiento de los vehículos que vaya a tener. Este dato va a definir la calidad de servicio que la vía en proyecto prestará a los usuarios o a los conductores. El estudio de tránsito son todos aquellos estudios que se realizan con el objetivo, cuando estudio el tránsito, lo que quiero es obtener información referente o datos referentes a cómo se van a movilizar los vehículos, lo que sería el movimiento vehicular o el estudio de volumen. Por supuesto también ver el flujo vehicular, el movimiento, que no sería más que el volumen, el flujo, que sería el tiempo de viaje o el tiempo de demora que vayan a tener los usuarios, los conductores, al usar una vía. Por supuesto, la velocidad, que es un estudio de velocidad instantánea, y otros, los cuales dependerán de los motivos de la realización del estudio, que puedan ser desde muy amplios hasta muy sencillos. En forma general, los estudios de tránsito pueden ser usados o aplicados para la evaluación de vías de acuerdo a su capacidad, regulación y el control de tránsito. Establecimiento aquí de velocidades límites que vayan a tener cada una de las vías. También evaluar la efectividad de una vía o intersección. Evaluar las operaciones de los diferentes modos de transporte para así hacer una mejor planificación. Fíjense que los estudios de tránsito se deben realizar en tramos preferiblemente rectos, cuando se hace un estudio que pase desapercibido para el conductor, durante un mínimo de 5 días consecutivos, siendo los sitios
más utilizados para el estudio de tránsito, las intersecciones en las vías más importantes. Esto pueden ser también en puentes, túneles o en lugares de alta peligrosidad, donde se estime ubicar algún dispositivo de control de tránsito, y en lugares representativos para la toma de un sondeo de datos básicos. Cuando hablamos del estudio de tránsito, no podemos dejar de lado lo que se conoce como el PDT, que sería el tránsito promedio diario, pero está dado por sus siglas en inglés. Existen varios conceptos relacionados con el volumen de tránsito en el diseño vial, siendo el PDT el número de vehículos que pasan por una sección dada de una vía durante un periodo de tiempo específico. La mayoría de estos conceptos aplicados en el diseño de vías urbanas y en el diseño de carreteras extraurbanas es un parámetro de interés para el diseño geométrico y está representado, como ya lo decía, en el PDT, que no es más que el tránsito promedio diario. Entonces, cuando hablamos del tránsito, que es un parámetro importante, queremos estudiar o obtener datos de cómo se va a movilizar o cómo se va a comportar la vía, pero a través del estudio de ¿qué? De los vehículos, del tránsito como tal. Y por último vamos a tener entre esos parámetros lo que es el vehículo tipo. ¿Qué es el vehículo tipo? Es el vehículo que representa un porcentaje o que me va a representar un porcentaje significativo dentro de la corriente de tránsito, dentro del movimiento, dentro del flujo vehicular, y cuyas características de operación, peso y dimensiones van a ser usadas para establecer los diseños. Cuando diseñamos una vía, recuerden que ¿qué se va a trasladar en la vía? Los vehículos. Entonces, yo no puedo diseñar, ¿no? O no podemos diseñar una vía sin tomar en cuenta las características propias de los vehículos que las van a estar utilizando, y por eso se utiliza un vehículo tipo, un vehículo en el cual como modelo, podemos decirlo de esa manera, que sería el que más se transportaría o el más utilizaría esa vía. Por lo menos si vamos a diseñar o se va a crear una vía cuya función vaya a ser la comunicación con un caserío o un pueblo rural, un vehículo tipo generalmente va a ser un vehículo rústico, que son los tipos de vehículos que más van hacia las zonas rurales. ¿Cómo se clasifican los vehículos? Se clasifican de dos maneras: según su peso o según su peso o funcionalidad, y según su diseño. Según su peso y funcionalidad vamos a tener biciclo, dependen del número de ruedas, vamos a tener según su peso y funcionalidad, según su biciclos ligeros, que son las características geométricas, y pesados y especiales, que serían la capacidad de soporte que van a tener estos vehículos. Y según su diseño, a los fines del diseño se ha agrupado a los vehículos con características de maniobra semejantes, adoptando para cada grupo las dimensiones de radios de giros que se vaya a tener. O sea, cuando hablamos de la clasificación de vehículos según su diseño, es tomando en cuenta las características de maniobra, o sea, cómo giran los vehículos, el radio de giro, la curvatura de giro que vaya a tener un vehículo pequeño va a ser menor al que vaya a tener un vehículo mayor. Ahora, pero ¿cómo seleccionamos el vehículo tipo? Para escoger el vehículo tipo es necesario conocer la composición del tránsito y estimar la cantidad de vehículos que vayan a girar, que vayan a utilizar esa vía. No parece lógico adoptar radios de giros amplios para una cantidad pequeña de vehículos que así lo requieran, porque esto me va a producir mayor sobrecosto y no justifica e induciría a un tránsito desordenado por parte de los vehículos más pequeños. Es preferible utilizar un radio de giro que acomode a los vehículos grandes con alguna dificultad, si la función de la vía es para radios de giro de vehículos pequeños. Yo tampoco me voy a olvidar de los vehículos grandes, pero tampoco es que voy a hacer que la vía geométricamente en su radio de giro tenga un sobreancho más allá del necesario para permitir el paso de vehículos pesados. Los tomo en cuenta, pero dándoles un grado de dificultad a la hora de su giro. Si las ocasiones de giro
son pocas para los vehículos grandes. Por otra parte, un radio de giro mínimo que solo atienda a los vehículos más pequeños va a producir un retardo de tránsito, porque los vehículos largos se van a ver obligados a invadir canales de circulación de los vecinos, que no sean propios de su radio de giro, para acomodarse en la curva. Entonces, esto lo quería destacar a la hora de el diseño de una vía, a la hora de transportarnos una vía. Es importante tomar en cuenta entonces lo que son la velocidad, el tránsito y por supuesto el vehículo tipo. Ya conociendo cómo se clasifican las vías, sabiendo un poco lo que son transporte, medios y modos, y cómo influye o cómo trabajaría el ingeniero vial dentro de ella, es necesario conocer ahora lo que es una infraestructura vial. Cuando hablamos de infraestructura vial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la infraestructura vial es todo el conjunto de elementos que van a permitir el desplazamiento de los vehículos en forma confortable y segura desde un punto de vista. Todo, entonces, no son algunos, son todos los elementos que permiten esta circulación de los vehículos y que a su vez tenga que ser confortable y segura. Es necesario que establezcamos una metodología para la evaluación y seguimiento continuo del estado y condición de las infraestructuras. Esto nos va a permitir, en realidad, proporcionar seguridad, confort y también economía, que desde el punto de vista de la construcción es algo que queremos implementar, que las vías sean seguras, sean confortables, pero también minimizar sus costos en la hora de construcción o de rehabilitación de vías, de modo que se pueda alcanzar la mayor rentabilidad posible, sujeto a las restricciones que vayan a existir, que estas pueden ser técnicas, sociopolíticas, económicas y ambientales. Es menester señalar que la explosión demográfica actual ha venido a generar un vertiginoso crecimiento del transporte por las carreteras o por nuestras vías. Muchos de los conceptos contemporáneos referentes a automóviles sufrirán inexorables cambios como resultado del progreso de la ciencia, que ya lo estamos teniendo, y de las técnicas ingenieril, que afortunadamente también ha ido creciendo con un auge producto de la tecnología. Asimismo, es evidente la necesidad de desarrollar desde ahora técnicas y métodos innovadores, sobre todo innovadores, que nos permiten innovar para así prevenir o atacar los problemas que puedan presentarse en un futuro en cuanto a la materia vial, aquellos que me afecten la infraestructura vial. Para que tengamos idea del campo y del tipo de trabajo a hacer, a continuación voy a describir unos ejemplos, unas definiciones de lo que serían todos estos aspectos a tomar en cuenta a la hora de una infraestructura vial. Uno sería la planeación, pero la planeación hablada enfocada desde qué punto, desde el desarrollo estadístico y técnico de computación para estimar en primer lugar rápida y efectiva y exactamente, el tránsito actual y futuro. Recuérdense, cuando hablamos de planear la planificación de las carreteras, lo que tenemos que tomar en cuenta es cómo se van a movilizar los vehículos, que no es más que el tránsito. Mediante una vía ancha se pueden resolver los problemas de áreas urbanas y se pueden resolver los problemas que las carreteras tienen en ello. Otro concepto a destacar sería el diseño de la carretera. En el diseño de la carretera, conociendo las características de los conductores, el tipo de vehículo y la carretera misma, se puede aumentar la capacidad de la misma, además de aumentar la seguridad, la comodidad y la satisfacción en el uso, o sea, que sea confortable para los usuarios. Por supuesto, también cuando hablamos de infraestructura vial, que es todo lo que compete a la vialidad, tenemos que mencionar los suelos. En ello, las investigaciones de nuevos métodos para solucionar los problemas de los suelos, debemos implementar investigaciones para poder solucionar los problemas que vayan a existir en los suelos y así obtener una carretera mejor y en lo posible más económica, disminuir lo que son los costos. Y otra que no quería dejar de lado, por supuesto, lo que son los pavimentos. En los pavimentos, ¿cómo?
buscando nuevos materiales o mejorar las propiedades de los ya existentes o de los existentes, procurando con ellos una economía, durabilidad y mayor uniformidad de los pavimentos. Entonces, aquí me quiero enfocar un poco en lo que es los pavimentos. Hablamos de que infraestructura vial toma en cuenta todos los elementos. Ahora, pero cuando hablamos de transporte, de movilizarnos, de tránsito, que estamos hablando del movimiento de los vehículos. Pero estos vehículos se mueven ¿sobre qué? Sobre las calles. Y habíamos hablado que las calles o carreteras son infraestructuras que van a permitir la circulación de vehículos, sean pavimentadas o no. Entonces, ¿qué es un pavimento? Que debe de quedar claro primero que es una estructura. Es toda estructura que descansa o que va a estar apoyada sobre el terreno de fundación o terraplén y que va a estar formada por distintas capas dependiendo del tipo de pavimento. Va a tener subbase, base, capa de rodamiento y su sello. La idea básica de la construcción de un camino, pista de aterrizaje, calle o estacionamiento para uso bajo cualquier condición climática es la preparación de la subrasante o fundación o una fundación adecuada. Cuando estábamos comenzando el módulo, que hacía aquel ejemplo de la carroza, imagínense por qué pavimentar las vías. Ciertamente, en un principio las vías eran directamente sobre el terreno de fundación, simplemente se marcaban por el uso constante que hacían los usuarios de ellas. Pero imagínense estas vías, que simplemente eran sobre el terreno de fundación, sobre la tierra misma, cuando llovía. ¿Cómo iba a ser su movilización a través de ella con las marcas, si estábamos hablando de carrozas arladas por animales, la marca de los animales más las de la rueda, y después ya una vez con los carros a motor, con las ruedas, cómo se marcaban? O sea, iba a ser muy difícil transitar esas vías, no se iban a poder movilizar. Entonces, lo que queremos con la pavimentación es preparar o proteger este terreno de fundación, esta subrasante. ¿Pero qué es la subrasante? La subrasante es la que soporta finalmente las cargas. Cuando hablamos de estructura, si recuerdan en la parte de estructura de un edificio que vamos a tener nervios en los techos, vamos a tener vigas, vamos a tener correas, vamos a tener fundaciones, la función de ellas es distribuir las cargas. Bueno, cuando hablamos de pavimento como una estructura es por eso mismo, porque estas capas, la finalidad va a ser distribuir las cargas, el peso que generan los vehículos a través de sus ejes de rodamiento, sus ejes de transmisión, hacia el terreno de fundación. Entonces, la subrasante va a ser la que finalmente vaya a soportar las cargas. De esta manera, la función estructural de un pavimento es soportar todas las cargas de las ruedas en la superficie del pavimento por donde los vehículos circulan y transferir dichas cargas a la subrasante sin sobrepasar la resistencia de la misma ni la resistencia interna del pavimento. Se quiere que estas cargas sean distribuidas uniformemente. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al terreno, a la subrasante, ésta lo pueda asumir, sean cargas que ella pueda soportar, y a su vez que las cargas no destruyan la estructura del pavimento, que sean cargas, por eso los espesores deben estar bien definidos para que el pavimento las pueda soportar. Ahí vemos una imagen del tipo de pavimento donde tiene una subbase granular, una base granular y por supuesto una capa de rodamiento, y la imagen que vemos aquí abajo en marroncita, ahí vemos lo que sería la subrasante. ¿Cuáles serían las funciones de un pavimento? En primer lugar, va a prever una superficie que permita la operación, el manejo de los vehículos en una forma, ya lo veníamos comentando, confortable, segura y se busca económica, bajo cualquier condición climática. No solamente que el usuario, que el conductor pueda operar o pueda manejar el vehículo cuando no esté lloviendo. No, es importante que la vía sea confortable, sea segura, bien sea bajo frío, bajo luz del día, bajo la noche, esté o no esté lloviendo. En segundo lugar, la función que debe tener un pavimento
es proteger el suelo de fundación mediante la distribución de las cargas y por supuesto la impermeabilización, que me va a ayudar también a proteger el pavimento. Ahora, cuando hablamos de estructura vial tenemos que hablar, como lo venimos haciendo, de los pavimentos, pero los pavimentos también se clasifican de distintas maneras o formas. Aquí nada más vamos a tocar dos. Históricamente los pavimentos se han dividido en de tipo pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Esta clasificación va enfocado a lo que venimos hablando, que es la distribución de las cargas como tal. Se clasifican así conforme a los esfuerzos. Aunque ello representa una simplificación clasificada, porque hay una clasificación más amplia. La diferencia esencial va a radicar en la distribución de las cargas a la subrasante, que ya la definimos antes. En la distribución de los esfuerzos, aquí vemos una imagen entre lo que sería un pavimento flexible y un pavimento rígido. Acuérdense que flexible es porque permite en cierta forma el movimiento, cuando hablamos de pavimento flexible. Y el pavimento rígido es porque es más, como su palabra lo dice, más rígido, más tenso. Ahora, entre las funciones y las características del pavimento tenemos las diferentes capas que lo conforman. Estas capas van a ser, en primer lugar, vamos a tener el terreno de fundación. El terreno de fundación, de su capacidad soporte, va a depender en gran parte los espesores que deban tener un pavimento, sea bien este flexible o rígido. De qué tan buena habilidad para soportar los esfuerzos, qué tan buen suelo tengamos para soportar los esfuerzos, va a depender nuestros espesores. Si el terreno de fundación es pésimo, es malo, por ejemplo, si el material que lo compone tiene alto contenido de materia orgánica, debe desecharse este material y sustituirse por otro de mejor calidad. Ahora, si el terreno de fundación es malo y se haya formado por suelos finos, entre ellos limos o arcilla, y es susceptible a la saturación, deberá colocarse una subbase granular de material seleccionado antes de poner las capas base y la capa de rodamiento. Entonces, el terreno de fundación me va a identificar o me va a permitir ya saber qué tanto debo trabajar en cada una de las bases, porque como lo vemos, si es un terreno que no es óptimo, que no es apto para resistir las cargas, debemos tomar las medidas preventivas o correctivas necesarias. Si por todo lo contrario es un terreno bueno, esto nos va a minimizar los costos. Ahora, ¿qué más qué otra capa conforme al pavimento? Sería la subbase. La subbase es una capa cuyo material seleccionado que se le coloca es una capa cuyo material seleccionado se coloca por encima de la subrasante. Va encima de la subrasante, también se conoce como explanada. Las subbases deben consistir o deben tener un material granular, como el ejemplo que les decía ahorita, obtenibles en la localidad, que tengan su valor soporte, su capacidad de soporte, que tengan una capacidad de soporte, por supuesto, mayor al terreno de fundación compactado, sobre la cual van a ser colocadas. Si se va a minimizar o se quiere minimizar los esfuerzos, por supuesto que estas bases deben tener una capacidad de soporte mayor. Estos material granular pueden ser arena, granzón, piedra picada, arcilla o polvillo de carretera. En algunos casos también puede consistir de material de subrasante modificable, o sea, mejorados. Por ejemplo, una mezcla de suficiente arena, grasón y residuos con el terreno de fundación existente y así aumentar las características del suelo como tal. Otra capa que compone lo que es el pavimento sería la base. Aquí vemos una imagen, sería la subbase, la base y por último, lo que vamos a ver más adelante, la capa de rodamiento. La base, esta capa, contiene por finalidad absorber los esfuerzos transmitidos por la carga de los vehículos y además repartir uniformemente estos esfuerzos a la subbase y por último al terreno de fundación. O sea, esta base va a absorber
los esfuerzos, ya va a sentir en primer lugar, va a soportar en primer lugar los esfuerzos que van a generar los vehículos, los neumáticos de los vehículos mientras se trasladan por la vía. Ellas los va a tener que asumir y a su vez desplazarlo, pero minimizando los esfuerzos. Las capas de fundación para cumplir con estos deben tener suficiente estabilidad estructural. En primer lugar, deben ser rígidas, tener rigidez, y espesor, un espesor que se calcula, que se diseña, para poder resistir las complejas fuerzas producidas por las cargas estáticas o dinámicas rodantes y ser adecuadas para distribuir a la subbase o al terreno de fundación, lo que ya veníamos diciendo. Las presiones originadas por esas capas. También debe tener la suficiente resistencia a las cargas verticales para impedir su consolidación excesiva, lo cual resultaría en la deformaría la superficie asfáltica, la capa final. Y también deben tener suficiente resistencia a los cambios de volumen y ablandamientos por motivo de fluctuaciones de humedad. Y por último, los pavimentos van a estar compuestos por lo que se conoce como la capa de rodamiento, cuya función principal es, en primer lugar, impermeabilizar, porque cuando estamos hablando de las bases y subbases, vamos al terreno de materiales granulares. Entonces, se quiere impermeabilizar porque uno de los principales enemigos de los pavimentos flexibles, en este caso, es el agua. Por eso, cuando introducíamos en este módulo, hablamos de tomar en cuenta a la hora de la elaboración, de la planificación de un proyecto vial, de una carretera, son sus sistemas de drenaje. Entonces, su principal función es impermeabilizar la base contra la penetración del agua superficial, de esa agua que me va a caer por motivo de las lluvias, la cual podría reducir apreciablemente la capacidad de soporte de la base, me puede afectar estructuralmente la capacidad de soporte que esta vaya a tener. También debe proteger la base contra los efectos de raimiento y desintegración ocasionadas ¿por qué? Por el paso constante de los vehículos. Otra función que debe tener la capa de rodamiento es, acuérdense que la capa de rodamiento es un material asfáltico, una mezcla asfáltica de materiales granulares, de piedra y arena. Debe aumentar la capacidad de soporte de toda la estructura, debe ayudar también con esa capacidad de soportar los esfuerzos y proporcionar una superficie suave de rodamiento. Entonces, en esto estas son las distintas capas que conforman los pavimentos. ¿Por qué hablar de los pavimentos? Porque como digo, cuando hablamos de infraestructura vial tenemos que hablar de todos aquellos elementos que nos permiten movilizarse. Y los vehículos se mueven se desplazan a través de los pavimentos. Por eso quería destacar, en este caso, cómo se conforman los pavimentos flexibles. Y los pavimentos rígidos, a diferencia de los pavimentos flexibles, es que van a tener menores capas, no van a tener tantas capas como la de los pavimentos flexibles, el pavimento rígido, perdón. El pavimento rígido está formado por una losa de concreto de cemento portal sobre su base. Cuando hablamos de pavimento flexible, hablamos de que su última capa era una capa de rodamiento, donde los vehículos se rodan, pero esta es un material asfáltico. Aquí, el pavimento rígido va a estar compuesto por por una capa de concreto de cemento portland sobre una base. Muchas veces nada más lleva una base, y si el terreno es muy bueno, un terreno capaz de absorber o soportar los esfuerzos, puede estar también directamente sobre la surraxante. Transmite directamente los esfuerzos al suelo de forma minimizada. En esa distribución, esa estructura de capas, él absorbe los esfuerzos y los va a transmitir, pero ya reduciéndolos, porque los minimiza. Es autorresistente. Lo que sí tenemos que controlar aquí, en la hora de un pavimento rígido, es el concreto. Y por supuesto, cuidar lo que serían los dentelón, las partes a los lados del pavimento, para evitar que
se daña. Entonces, ya con esto vemos finalizado lo que sería este módulo acerca del transporte e la infraestructura vial con el análisis de lo que son los pavimentos flexibles y rígidos como elementos parte de una vía.